Hola a todas y todos y bienvenidas, bienvenidos a pues esta grabación de nuestra clase de Estadística Inferencial de Administración Pública de SUA. Em, bueno, como saben, no hemos podido tener clase en las últimas tres sesiones, entonces yo pensé que tal vez regresábamos a clase el sábado pasado y en ese sentido podíamos tal vez recuperar dos clases, tres ya es mucho, entonces junté las cosas de dos clases en esta como sesión, em, bueno, este video, esta grabación que les pido que vean. Tendremos, y lo repetiré al final, un par tal vez de sesiones en Zoom para que una vez que hayan visto el video respondamos dudas y podamos tener como comentarios y tal. Yo espero que el 11 de noviembre, no, 15 de noviembre creo que es la siguiente vez que nos toca vernos presencial, lo podamos hacer. Eh, no tengo dudas, pero igual de cualquier forma quedan pocas clases y tenemos que tener como estos temas que les voy a presentar ahora em, como base para lo que viene después. Em, las siguientes clases, o bueno, cuando nos veamos en forma presencial, van a ser clases un poco como más, no difíciles, pero de temas tal vez más nuevos o más complejos, si lo queremos ver así. Lo que les voy a presentar hoy, justo lo arreglé un poco para que hoy veamos algo más sencillo y que seguramente les sonará de otras clases, tal vez de metodología, además, sobre todo al principio. Y les digo, cualquier cosa, pues vamos a organizar esas sesiones para vernos en línea. Y bueno, cualquier error que cometa, no voy a repetir la grabación, ya la repetí dos veces nada más de la introducción, entonces un poco ya como salga. Pero bueno, cualquier duda que tengan, sea puntual o no, también saben que me pueden escribir, em, ya sea al correo o por Classroom. Entonces empezamos la clase em, pensando un poco en dónde nos habíamos quedado y en dónde estamos. Hace mucho que no nos vemos, entonces retomar un poco, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la estadística inferencial son estos procedimientos estadísticos para sacar conclusiones, ¿no? Hacer inferencias sobre una población a partir de una sola muestra? He puesto este ejemplo como hasta el cansancio, ¿no? Queremos saber el tiempo de estudio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. No le puedo preguntar a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar una muestra de alumnos y a partir de lo que obtenga, lo que vea en esa muestra, voy a hacer una inferencia a toda la población, ¿no? Entonces, en vez de preguntarle a las 10.000 estudiantes de ciencia de la facultad, ¿no? De la Facultad de Ciencias Políticas, le pregunto solo a esa muestra y asumo que, ¿no? Eso que obtuve de la muestra puedo generalizarlo a la población total, ¿no? Ahora, esta idea, ¿no? Antes de regresar como a las operaciones en la parte de matemáticas, vamos a tomar un pasito hacia atrás a la idea en la metodología de poblaciones y muestras, ¿no? ¿Y qué es cada una de estas? Una población es un conjunto de todas las personas o elementos que nos interesan en un estudio, ¿no? Cada uno de ustedes tienen intereses distintos y poblaciones distintas que quieren conocer, con las que quieren trabajar, las que quieren atender y demás. Un ejemplo, ¿no? Podría ser, queremos saber qué piensan las personas adultas mexicanas sobre el cambio climático, ¿no? Es una cosa que a mí me preocupa, me interesa, yo trabajo, esto no es cierto, estoy como si fuera, ¿no? Sí que me preocupa, no que trabaje en una organización que tiene que ver con cambio climático, este, pero me interesa la opinión de la población, ¿no? De los adultos mexicanos sobre el cambio climático. La población que me interesa es entonces las personas adultas mexicanas, ¿no? Em, entonces, esa es la población que me interesa, ¿no? Todas las personas mexicanas que están representadas en este diagramita aquí. Y como les decía, en otros ejemplos, ¿no? Como hemos hablado a lo largo del semestre, rara vez tenemos el tiempo, el dinero y la logística para estudiar a toda la población que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una muestra para después hacer inferencias, que es una muestra, un subconjunto de la población que estudiamos o que examinamos, ¿no?
Entonces, si se fijan en la visualización, tenemos como toda la población y la muestra es solamente un subconjunto de esa población, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos hacer inferencias de las respuestas que obtenemos a la muestra y generalizar hacia la población, ¿no? ¿Qué significa hacer una inferencia? ¿No? Un estadístico muestral, que es, en este caso sería el porcentaje de personas en nuestra muestra que piensan que el cambio climático es un problema, hacemos una inferencia a que si es el 60% de las personas en la muestra, entonces el 60% de la población mexicana adulta piensa que el cambio climático es un problema, ¿no? Ese estadístico muestral, que es ese porcentaje, esa proporción, se convierte en un parámetro poblacional, ¿no? Que es la característica de la población que nos interesa conocer. Ahora, este procedimiento solamente funciona bien si nuestra muestra se parece a la población que nos interesa en sus características más importantes, ¿no? Si yo justo voy a, no sé, una marcha o una reunión de personas que, ¿no? Como que defienden el medio ambiente, tal, y a esas personas les pregunto, seguramente voy a tener un porcentaje más alto de lo que realmente es la población, ¿no? Y en muestreo estadístico le decimos sesgo a esta tendencia de un estadístico muestral de sobreestimar o subestimar un parámetro poblacional, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra muestra representa la población que nos interesa? De hecho, voy a quitar mi carita aquí y así ninguno de los dos de todos nos distraemos. ¿Cómo vamos a estar seguros de que nuestra muestra representa la población que nos interesa? Em, ay, es decir, que las características de la muestra sean similares a las de la población que nos interesa. Bueno, teniendo en cuenta estos tres, hay muchas más, pero vamos a ver aquí tres razones por las que las muestras pueden producir datos sesgados que nos llevan a conclusiones erróneas. La primera es que no sea una muestra representativa, que se llama, digamos, en forma más técnica, sesgo de selección. La segunda es un sesgo de no respuesta y la tercera, sesgo de respuesta, ¿no? ¿Qué es un sesgo? Es un defecto sistemático en nuestros datos que produce una mala caracterización de la realidad. Por ejemplo, entonces cualquiera de esos problemas nos puede llevar a conclusiones erróneas sobre las opiniones de las personas adultas mexicanas sobre el cambio climático. Si tenemos una encuesta o una muestra no representativa, ¿no? Les digo que vayamos entonces a eh, donde están personas en una marcha como pro medio ambiente, entonces esa no va a ser una muestra representativa, o problemas con las respuestas o problemas con las personas que no responden a nuestra encuesta, pero eso ahorita lo vemos con más detalle. Entonces, sobre el problema del el sesgo de selección o el muestreo no representativo. Hay dos tipos de muestreo principales, muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es cualquier tipo de muestreo en el que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad o una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra, ¿no? Es decir, que sabemos cuál es la probabilidad. Por ejemplo, piensen en ahora se está haciendo el conteo de población, el INEGI en 2025, entonces sabemos cuál es la probabilidad exacta de que yo sea seleccionada para la muestra del conteo, ¿no? Tal vez no todos tenemos la misma probabilidad, pero tenemos una probabilidad conocida. Mientras que si hacemos un muestreo aleatorio simple de los alumnos en la facultad, todos van a tener la misma probabilidad. Entonces, ese es el muestreo probabilístico. Hay tres tipos principales: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Entonces, vamos a ver cada uno. El muestreo aleatorio simple es en el que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, ¿no? No existen características que hacen que una persona tiene más probabilidades de ser incluidos en la muestra, ¿no? Por ejemplo, dónde viven, cuál es su género, si tienen un teléfono particular, en dónde trabajan. Lo bueno de este tipo de muestreo es que maximiza la probabilidad de tener una muestra no sesgada o una muestra representativa, donde las características reflejan con la mayor precisión posible las características de la población que nos interesa, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta telefónica, sabemos que las personas más jóvenes actualmente tienen menos probabilidad de tener un teléfono de línea fija, ¿no? Entonces, si haces una encuesta de línea fija, no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser incluidas en la muestra, ¿no? Porque las personas que tienen línea fija tienen más probabilidad de ser incluidas en la muestra. Las que no tienen línea fija tienen una probabilidad de cero de ser incluidas en la muestra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, afecta como la idea de un muestreo aleatorio simple. Em, Hay dos tipos como de formas de pensar en el muestreo aleatorio simple, dependiendo si es una población finita o infinita. Una población finita es una población que tiene un tamaño establecido,
que es conocido, o limitado, que es relativamente pequeño, ¿no? Por ejemplo, la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es una población finita, sabemos, conocemos su tamaño, ¿no? La población de trabajadores de una empresa, sobre todo una empresa chica, conocemos su tamaño. Una población infinita, por el contrario, es una población que es tan grande que para fines prácticos se considera infinita, ¿no? Que es teóricamente imposible observar todos los elementos como la población del país, ¿no? Sabemos, es una población conocida, gracias a los censos sabemos cuántas personas hay en el país, ¿no? Pero para efectos prácticos es infinita. Y también una población que no conocemos su tamaño. Por ejemplo, no sé, las personas que visitan un centro comercial, ¿no? Como durante una semana. Podemos hacer cálculos de cuál es su tamaño, pero no conocemos su tamaño exacto, ¿no? Entonces es una población que también para efectos como de esto se considera infinita. ¿Cómo se hace entonces el muestreo aleatorio simple? Comenzamos con una lista completa de todas las unidades de la población. Entonces imagínense que queremos hacer un muestreo aleatorio simple de los estudiantes de la facultad. Entonces yo voy con Charona y le pido como dame una lista de todos los alumnos de la facultad, ¿no? Con número de cuenta. Empiezo con una lista de todos los integrantes de la población. Asigno un número a cada miembro de la población. En este caso ya tienen un número, el número de cuenta, ¿no? Y selecciono aleatoriamente, utilizo un programa de computadora para hacer una randomización de los números de cuenta y seleccionar aleatoriamente, no sé, 500 alumnos, ¿no? Para hacer mi muestra representativa. Y así tengo una muestra aleatoria simple que es representativa de los alumnos de la facultad. Ahora, para esto, si quiero que sea realmente representativa, tengo que entonces también incluir alumnos de SUA, alumnos de educación a distancia, etcétera, ¿no? A menos de que solamente quiera una muestra aleatoria simple de los alumnos de escolarizado, por ejemplo, ¿no? Una muestra aleatoria simple de los alumnos de SUA. Entonces empiezo con la lista completa de alumnos de SUA, ¿no? Por ejemplo. Esto obviamente es posible hacerlo con poblaciones finitas, ¿no? Porque tenemos una lista de los integrantes que componen una población. Con una población infinita es más complicado. Ok, ese es el muestreo aleatorio simple y es como el estándar, ¿no? Al que quisiéramos llegar. Es el mejor tipo de muestreo representativo que existe. Rara vez se puede hacer esto por este tema de que muchas de las poblaciones que nos interesan son infinitas o son desconocidas, ¿no? Entonces, cuando no hace un muestreo aleatorio simple de los alumnos de la facultad sería sencillo. Para el país, tener una muestra representativa es más complicado, ¿no? Entonces, el muestreo estratificado es una de las técnicas que se utilizan para hacer una muestra representativa en una población infinita. Y lo que hacemos es seleccionar los casos a partir de grupos que se llaman estratos de la población que son previamente definidos por el investigador, ¿no? ¿Cómo se hace? Dividimos a la población en grupos relativamente homogéneos, que son los estratos, y seleccionamos a partir de esos grupos de forma aleatoria. Entonces, em, hay un número específico de elementos que corresponden a la población, a la proporción del estrato en relación a la población completa y tenemos un mismo número de elementos de cada estrato y después ya ponderamos los resultados considerando la proporción que representa el estrato. La forma como más tal vez clásica de hacer esto es cuando queremos tener una población representativa en términos de edad, ¿no? Imagínense que yo quiero hacer una encuesta de población joven de 15 a 45 años de la Ciudad de México, ¿no? Para preguntarles sobre, yo qué sé, como cuál es el tema más urgente de política pública, ¿no? Algo así. Y quiero que sea representativa en términos de edad de la población de la Ciudad de México. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir estratos en quinquenios de edad, ¿no? De 15 a 20 años, de 20 a 25 años, de 25 a 30 años, de 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45, ¿no? Voy a seleccionar personas específicamente para que tenga, ¿no? De 15 a 20, de 20 a 25, y después voy a ponderar. En la Ciudad de México yo sé que la población, ¿no? De 15 a 25 años es el tal por ciento de la población y de 30 a 35 años es el tal por ciento. Entonces voy a convertir o voy a transformar mi muestra, ¿no? De acuerdo a las proporciones reales de las personas jóvenes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces voy a tener al final una muestra representativa en términos de las edades que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque tal vez si hago un muestreo aleatorio simple voy a terminar con muy poca gente joven, ¿no? De 15 a 20 años, donde los voy a cachar o lo que sea. Entonces así como que me aseguro de que voy a tener a la población que me interesa, que son esos jóvenes. Em, los estratos se definen a las características de la población que nos interesan, les decía, en este caso puede ser la edad, ¿no?
bueno, el ejemplo que les puse, ¿no? Una población representativa, en este caso en la diapositiva, es de todas las edades a partir de los 15 años, definimos grupos de edad como estratos y seleccionamos la muestra asegurándonos que las proporciones de cada grupo de edad correspondan a las proporciones de grupos de edad de la población de la Ciudad de México, ¿no? Eh, este tipo de muestreo es una buena estrategia para incluir grupos que normalmente están subcontratados, perdón, subcontados, ya que podemos crear un estrato específico para esos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que a mí me interesa hacer una muestra donde haya migrantes, ¿no? En México, si yo hago un muestreo aleatorio simple, es poco probable que tenga migrantes en mi muestra, o por lo menos un número suficiente de migrantes para después poder hacer como inferencias, ver las diferencias entre grupos y así. Entonces yo voy a hacer estratos, ¿no? Específicamente para captar a población migrante, captar a población indígena, captar gente joven, etcétera. Entonces es una forma alternativa de hacer una muestra representativa, usualmente una muestra más pequeña, ¿no? Al identificar y seleccionar miembros de grupos importantes que sabemos que existen en la población. Ese es el muestreo estratificado. Ahora, el muestreo por conglomerados, ¿no? También los grupos, los casos son seleccionados por grupos, que en este caso no se llaman estratos, sino se llaman conglomerados de la población previamente definidos por el investigador, ¿no? Los conglomerados, a diferencia de los estratos, son grupos heterogéneos. Cada conglomerado es una presentación a escala pequeña de la población y una vez definidos, se toma una muestra aleatoria de cada conglomerado. ¿No? Una de las aplicaciones principales es el muestreo por áreas geográficas, ¿no? Como colonias en la Ciudad de México. Entonces, a diferencia de los estratos que son homogéneos por dentro y heterogéneos, ¿no? O sea, todas las personas de 15 a 20 años aquí, todas las personas de 20 a 25 aquí y así, esos son los estratos. Aquí los grupos son heterogéneos, ¿no? Una colonia de la Ciudad de México hay personas muy distintas, pero todos son colonias, ¿no? Y es útil cuando queremos un tamaño de muestra grande, pero no tenemos los recursos para hacer un muestreo aleatorio simple. Entonces yo quiero una muestra aleatoria simple de la Ciudad de México para ver qué opinan, no sé, las personas otra vez de cierta política pública, ¿no? Y quiero una muestra representativa. No puedo hacer un muestreo aleatorio simple porque es el más complicado, ¿no? Tendría que tener una lista de toda la población y como específicamente si a mí me salió en mi cosa aleatoria como esta persona, tengo que ir como por esta persona. Entonces, más bien hago un muestreo por conglomerados en donde selecciono las colonias, ¿no? Y ya dentro de cada colonia hago un muestreo aleatorio simple, ¿no? La casa de acá, la casa de acá y así. Em, entonces, la diferencia principal entre conglomerados y estratificados es que en los conglomerados hay variación considerable dentro de cada grupo, piensen en las colonias, ¿no? Pero los grupos son similares entre sí, una colonia que puede ser similar a otra colonia que a otra colonia. Y el estratificado, cada grupo tiene poca variación en sí mismo, ¿no? Como dentro del grupo, todas las personas del estrato 15 a 20 tienen entre 15 y 20 años, todas las personas del estrato 20 a 25 tienen 20 a 25 años, pero los grupos obviamente son distintos entre sí. Entonces, tiene que ver como con variación interna versus variación externa. Ahora, normalmente las encuestas que utilizan este tipo de métodos combinan las cosas, ¿no? Esta es como una forma de visualizar los distintos tipos de muestreo. Les decía, los conglomerados, que son como estos grupos más definidos de forma geográfica, el estratificado, y normalmente, de hecho, las encuestas como más profesionales tienen muestreo estratificado y por conglomerados. En los tres tipos, lo importante es que podemos calcular la probabilidad que tiene cada caso de ser incluido en la muestra y por eso es un muestreo probabilístico. Y son los muestreos con los que podemos hacer estadística inferencial en general. Con los otros muestreos, los muestreos no representativos, ¿no? Que tienen un sesgo de selección, nuestra estadística inferencial va a ser errónea, no por la parte de la matemática y como lo que estamos viendo como más, ¿no? De las operaciones y como incluso el procedimiento estadístico, sino porque si no tenemos una buena muestra, no podemos hacer nada después. Em, Esta es la guía de diseño de muestras del INEGI, ¿no? Para encuestas. Y si se ponen a pensar, el diseño de la muestra siempre está relacionado con el diseño conceptual y la pregunta de investigación. Entonces, más allá de que sea como un tema solamente metodológico, ¿no? O como muy aplicado, siempre se parte de la pregunta de investigación y del diseño conceptual de la investigación, ¿no? Entonces, solo como recordar eso, que es importante. Un ejemplo es la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, ¿no?
que tienen una estratificación por tamaño de localidad y tiene cuatro estratos sociodemográficos, entonces dividen a la población en estratos sociodemográficos. Tienen además conglomerados geográficos que los llaman unidades primarias de muestreo y dentro de cada unidad primaria de muestreo tienen, ¿no? viviendas donde hacen un muestreo aleatorio simple, que es la unidad secundaria de muestreo. Todo esto para decirles que obviamente la ENOE, que es una encuesta representativa de todo el país y es muy útil como para temas a quien le interese, como temas de política laboral y así es súper, súper importante. Con esta se calcula como la tasa de desempleo y demás. eh, y tiene un muestreo que es tanto estratificado como por conglomerados y dentro de las viviendas también existe una, ¿cómo se llama? Un muestreo aleatorio simple. Este, entonces, digo, esta no es una clase sobre técnicas de muestreo. Podríamos tener un semestre entero solo de esto. Desafortunadamente no lo tenemos, pero es para lo que nos interesa a nosotros, que ya trabajamos tal vez con los datos, por lo menos ya en el momento en el que estamos haciendo estadística ya tenemos los datos, ¿no? En teoría, pero saber y conocer bien la técnica de muestreo y de dónde sale la muestra de la que estamos obteniendo los datos es fundamental, ¿no? Porque les digo, si no tenemos una muestra que no tenga sesgo de selección, no podemos hacer estadística inferencial o por lo menos no con una metodología como básica. Los sesgos de selección se pueden corregir con técnicas estadísticas, pero muchísimo más complejas, ¿no? Y eso no lo vamos a ver en el semestre, es como estadística un poco más avanzada. Pero bueno, ese es el muestreo probabilístico. Tenemos también además el muestreo no probabilístico, ¿no? Que es cualquier tipo de muestreo en el que la probabilidad de que los elementos sean incluidos en la muestra varía o es desconocida. Y hay tres tipos principales de muestreo no probabilístico. Está el muestreo de conveniencia, el muestreo voluntario y el muestreo que se llama de bola de nieve. Entonces vamos a ver uno por uno. El muestreo de conveniencia es aquel en el que se recolectan datos a partir de consideraciones prácticas, ¿no? Facilidad de acceso, disponibilidad de personas, intervalo de tiempo. Em, el sesgo que tiene este tipo de muestreo es que no incluye a la gente que no está al alcance en un momento determinado, ¿no? Según cualquier el lugar en el que lo está haciendo, el presupuesto. Un ejemplo es, por ejemplo, no sé, alguna persona de marketing que hace una encuesta sobre X producto, ¿no? A las personas que están caminando en un centro comercial, ¿no? ¿Te gustó tal producto? Lo que obtenga al final de la encuesta va a ser como muy dependiente de las personas que están en ese momento caminando por el centro comercial, ¿no? Un ejemplo tal vez un poco más relevante es si yo les preguntara a todas y todos ustedes, ¿no? En clase como, ok, qué opinan del paro, ¿no? Y del paro indefinido y tal. Y con los resultados que yo obtenga de lo que saque de su opinión, ¿no? Yo pueda decir como, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales opinan esto del paro, ¿no? Obviamente yo no puedo hacer esa inferencia porque no tengo una muestra representativa, pero tengo una muestra, un muestreo por conveniencia, ¿no? Porque están como ahí, ¿no? Yo les pregunto y ustedes me pueden contestar. Entonces, en cuanto a facilidad de acceso y consideraciones prácticas, es muy fácil hacer una encuesta así, ¿no? Entonces, ese es el muestreo de conveniencia. El muestreo voluntario son aquellos que recolectan datos de personas que quieren o que escogen estar en la muestra, ¿no? El sesgo de este tipo de muestreo es que es más probable que la gente que tiene opiniones muy decididas o muy formadas responda a la encuesta. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería una encuesta de satisfacción de un servicio o un producto, ¿no? Encuestas sobre un problema social o con alguna política que se encuentra en una liga en Facebook o Instagram o cualquier como red social. No sé, por ejemplo, si ustedes hablaron al banco y tuvieron una muy mala experiencia en la llamada, en el momento en que les digan como se quiere quedar en la llamada para hacer una encuesta, se van a quedar y van a decir como no, todo mal, todo mal, todo mal, ¿no? Si odian un producto, entonces van a hacer la encuesta de satisfacción, o también si aman un producto, van a hacer la encuesta de satisfacción para decir que es lo mejor que les ha pasado en la vida, ¿no? O por ejemplo, estás no sé, su red social favorita. No sé, Instagram o lo que sea, Facebook, y ahí a veces, ¿no? Como responde esta encuesta, para ver qué opinas de las políticas de Claudia Sheinbaum, ¿no? Las personas que son o muy pro Claudia, muy pro 4T, o que están completamente en contra y odian 4T, odian a Claudia, van a responder o tienen, ¿no? Es más probable que respondan a la encuesta porque tienen opiniones muy decididas y muy formadas, como que se autoseleccionan, decimos en estadística, para responder. Y eso
es probable que tenga un sesgo, ¿no? Y bueno, el último tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo de bola de nieve, ¿no? En el que se pide a los entrevistados que identifiquen o recluten a otras personas para ser incluidas en la muestra. El sesgo potencial de este tipo de muestreo es que las personas que están incluidas son más parecidas entre ellas de lo que serían si fueran elegidas aleatoriamente, ¿no? Me entrevistan a mí y me dicen como, ok, María, ¿conoces a otra profesora o a otro profesor, ¿no? de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Sí, y les recomiendo como a tal persona, ¿no? Que es como mi compa. Entonces, y ese compa le va a decir a otra persona y como sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Tanto digitales como reales, las personas tienden a ser más parecidas, ¿no? Entonces, si hacen una encuesta como conmigo y mis conocidos y mis amigos, vamos a ser personas que en lo general piensan lo mismo, ¿no? Están como en la misma sintonía, yo qué sé. Em, y, por ejemplo, lo que tiene este tipo de muestreo es que es un muestreo que se utiliza mucho para entrevistar a poblaciones estigmatizadas, ¿no? Como, por ejemplo, trabajadoras sexuales, personas consumidores de drogas, ¿no? Poblaciones ocultas como inmigrantes indocumentados, personas de género no binario, personas sin hogar. Es muy difícil encontrar estas personas en encuestas, que además también puede ser hasta peligroso y complicado para ellas responder a una encuesta, ¿no? Entonces, cómo las ubicamos y cómo las conocemos, se utiliza mucho este tipo de muestreo de bola de nieve. Yo me acuerdo mi universidad justo que estaba haciendo un estudio bastante grande de personas sin hogar, que como saben en Estados Unidos es un problema gigantesco. Em, lo que hacía era este tipo de muestreo de bola de nieve y como les decía, luego hay técnicas y procedimientos estadísticos un poco más complejos para corregir el sesgo de selección un poco, hasta cierto punto. Algo tienes que conocer de la población de todas formas. Em, en ocasiones es más fácil, ¿no? Lograr este tipo de entrevistas y de muestreo con el sesgo, con este tipo de muestreo sesgado de bola de nieve, y en ocasiones es necesario, ¿no? Con poblaciones difíciles de identificar. En todos estos casos debemos estar atentos al sesgo de la muestra, ¿no? Que nuestra muestra no es representativa de la población que nos interesa, ¿no? Esos son entonces los tipos de sesgos a partir de la selección de la muestra, que si es probabilística, no probabilística, etcétera, ¿no? El sesgo de selección. Ahora vienen los otros dos tipos de sesgos que les mencioné rápidamente al principio, que es el sesgo de no respuesta y el sesgo de respuesta. El sesgo de no respuesta es que incluso con una muestra representativa, ¿no? Yo hice, por ejemplo, para los alumnos de la facultad que piensan del paro, no les voy a preguntar solamente a mis alumnos, ¿no? Entonces le pedí a Chanona la lista entera de todos los alumnos que incluyen SUA, a distancia escolarizado, y hice una randomización y tengo mi muestreo simple, este, aleatorio simple. El sesgo de no respuesta es cuando las personas o no quieren responder a ciertas preguntas o no quieren responder a la encuesta. Y si una persona X se niega a responder la encuesta, está bien. Pero cuando las personas que se niegan a responder, por ejemplo, la pregunta o la encuesta, tienen características diferentes a los que sí la responden, entonces se produce un sesgo, ¿no? Tal vez las personas que están a favor del paro no, o que opinan positivamente del paro, no quieren responder la encuesta porque piensan que va a haber bueno, que los van que van a tener consecuencias negativas, ¿no? Entonces, la mayor parte de los estudiantes que están a favor del paro no responden mi encuesta, ¿no? Y entonces yo tengo una encuesta con un muestreo representativo súper chido en el que veo que la opinión en general es súper negativa. ¿Por qué? Porque todas las personas que estarían a favor o que tienen una visión positiva no respondieron a la encuesta. Ese es el sesgo de no respuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, con mi ejemplo este del cambio climático, las personas a quienes no les preocupa o no les importa el cambio climático tienen más probabilidad de no responder a la encuesta, ¿no? Las personas que están más interesadas, que están más preocupadas, que están más informadas, van a responder la encuesta, ¿no? Entonces, eso puede producir un sesgo. Yo voy a tener una encuesta donde el 80% de la población mexicana le importa mucho el cambio climático, cuando en realidad mi problema es que hay un sesgo de no respuesta donde las personas que no quisieron contestar la encuesta son parecidas y en general no les importa, ¿no? Eh, Espero que se haya entendido. Y el último tipo de sesgo es el sesgo de respuesta, ¿no? Que es la tendencia de las personas a no responder de forma honesta o precisa algunas de las preguntas por ajustarse a las normas aceptables o lo que creen que los haría quedar bien.
Otra vez pensando en, yo tengo mi muestreo aleatorio simple, perfecto, súper chido, que hice con mi técnica de randomización para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Y lo mismo, las personas no quieren quedar mal ante las autoridades y decir que tienen una visión positiva o que están a favor del paro, ¿no? Entonces voy a tener una encuesta sesgada en el sentido de que voy a tener, ¿no? Como una estadística que me diga que la mayor parte de los alumnos están en contra, cuando todas las personas que están a favor no respondieron la encuesta de forma honesta por, en este caso, temor a las consecuencias, ¿no? Una persona entonces exagera su nivel de preocupación sobre el medio ambiente, ¿no? Otra vez en el ejemplo del cambio climático, porque cree que eso es lo que el encuestador quiere escuchar. Y esto se llama sesgo de deseabilidad social y, digamos, como anécdota, en la elección de 2016 de Estados Unidos, un fuerte sesgo de deseabilidad social es lo que provocó que ninguna de las casas encuestadoras y ninguna encuesta previa a las elecciones estimara una victoria posible de Donald Trump, ¿no? Hay otra hipótesis que tiene que ver que las encuestas justo no estratificaron bien por nivel educativo y como toda la población que no tenía más allá de la preparatoria no estuvo incluida en las encuestas. Entonces también un mal muestreo, ¿no? Mal estratificado. Pero la otra es que la gente no decía que iba a votar por Donald Trump. Digo, en ese entonces, esta última elección, ya los tapujos como que ya dan igual y la gente es abiertamente, ¿no? Como trumpista. Este, en ese entonces vivía en Estados Unidos ahí y yo me acuerdo que imposible conocer a alguien que abiertamente apoyara a Donald Trump y luego te ibas enterando como, esta persona o así, ¿no? En ese entonces se veía muy mal. Bueno. Otra razón, perdón, por la que las podemos tener como problemas con sesgos, incluso con una muestra representativa, es que las preguntas estén mal planteadas, tendenciosas o cargadas, ¿no? Ejemplos de preguntas como mal planteadas, ¿qué tan buenos consideras este producto, ¿no? Como que ya estás cargando, así que el producto es bueno. ¿Qué tan de acuerdo estás con que tal político es el servidor público más corrupto de los últimos años? Le estás dando perfectamente ya como ¿no? El prompt de esta persona es corrupta. Em, yo me acuerdo, yo no sé si les conté que trabajé en un call center. em, Hace muchos años. Y en ese call center yo vendía tarjetas de crédito, pero en ese entonces, en ese call center hacían una cosa que se llama push polls, que es distintos partidos políticos, y eran todos los partidos políticos en ese entonces, aunque no existía Morena, em, pagaban a la casa encuestadora para hacer estas cosas donde te informaban, en forma de pregunta te daban información, ¿no? Entonces, como, ¿sabías que tal diputado hizo no sé qué en su última legislatura y es la mejor cosa del mundo, no sé qué, bla, bla, sí o no? Y en realidad lo que está haciendo es como, ¿no? Una pregunta súper tendenciosa para pasar información en momentos en los que estaba prohibido hacer campañas. Pero bueno, eso pasa un montón. Em, Otra razón común por la que puede haber como sesgos de no respuesta o sesgos de respuesta son preguntas sensibles o preguntas delicadas, ¿no? ¿Qué es sensible o delicado? Digo, muchas cosas y obviamente para algunas personas, ¿no? Es distinto, pero en encuestas sobre fertilidad, por ejemplo, hay preguntas sobre abortos y embarazos que son temas sensibles. En encuestas de ocupación, preguntas sobre ingresos, ¿no? Se sabe que las personas cuando están respondiendo a una encuesta y hay personas alrededor, familiares, etcétera, no dicen la verdad sobre los ingresos que tienen. Y encuestas de salud, ¿no? Preguntas sobre padecimientos estigmatizados, prácticas no saludables y cosas así. Se ve muy mal fumar, entonces no, obviamente que yo no fumo, cosas así, ¿no? Eh, Hay muchos tipos de preguntas que pueden caer en esta categoría. Les enseño, por ejemplo, esta imagen es de la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que es como una pregunta muy estándar en cualquier encuesta demográfica y que están preguntando sobre el número de embarazos, ¿no? Y sobre si esos embarazos terminaron en abortos, ¿no? Entonces, que obviamente pues son preguntas delicadas que no vas a responder de forma tal vez tan cómoda, ¿no? Con cualquier entrevistador enfrente o entrevistadora. En 2021, el INEGI sacó esta encuesta que se llama Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Es la quinta entrega de esta serie estadística sobre situación de violencia contra las mujeres. Es una encuesta muy interesante para quienes están
interesadas, interesados en temas de violencia en los hogares, violencia en la pareja y demás, es una fuente de información súper, súper valiosa. Pero es una encuesta muy complicada donde obviamente también tenemos que pensar qué tanto las respuestas pueden estar sesgadas. Obviamente las entrevistadoras, que son mujeres, tienen como todo un entrenamiento y hay toda una cosa de que las encuestas no se hacen a menos de que la persona se sienta cómoda, donde puedan estar tranquilas, en confianza y así. Y aún así, ¿qué tanto podemos confiar en las respuestas, no? Porque, por ejemplo, em, como pueden ver, esta es parte del cuestionario, ¿no? Se hacen preguntas, obviamente, complicadas, ¿no? Sobre relaciones sexuales, sobre consentimiento, sobre, les digo, violencia en la pareja y demás, ¿no? Y bueno, ya la última cosa que me regreso al sesgo de selección es que obviamente en los medios, en redes sociales y en el discurso público y el discurso político, pues estamos llenos de información que viene de encuestas sesgadas, ya sea por sesgo de respuesta, de no respuesta, por preguntas mal planteadas y por sesgo de selección, ¿no? Entonces, yo me encontré en la jornada, no sé si les parezca un buen o mal periódico, pero en la jornada, este, esta encuesta sobre por quién se votaría en las elecciones pasadas, ¿no? Y pues Claudia Raza, 68%, pero, ¿no? Es una encuesta que se hizo con la app SurveyMonkey. Me imagino que algunos de ustedes la conocen, la habrán usado, pero ¿qué tan representativa puede ser si esa encuesta se hizo con una app, ¿no? Y bueno, hay como toda esta frase famosa que es que la encuesta es de quien la paga, ¿no? Entonces, obviamente, pues también todos estos datos también vienen como con cierto interés detrás. Por eso las instituciones públicas como el INEGI son tan importantes y por eso su independencia es tan importante, ¿no? Hay como todo el debate sobre la independencia de las instituciones que hacen medición de cosas y la importancia que tiene que se mantengan autónomas, ¿no? El INEGI es autónomo desde 2008, que si se ponen a pensar no tiene ni 20 años, ¿no? Se creó en 1983, me parece, o algo así, pero su autonomía es solo desde 2008. Em, y bueno, esta información creo que la saqué del país, no me acuerdo dónde, decía que las encuestas en redes sociales distorsionan deliberadamente la realidad política porque la realizan mayormente hombres mayores, ¿no? Participan más bots que usuarios reales y los resultados están más sesgados antes que después de las elecciones. Como por ejemplo entonces esa de SurveyMonkey. Este es solamente otro ejemplo como de sesgos clasificados por fuente de los cuestionarios, ¿no? En el área de salud en español y pueden ver como algunos de los sesgos que les comenté, como que las preguntas no están claras, no están bien definidas, pero hay como también muchas otras cosas, sesgo de memoria, cosas así que hacen que algunas respuestas de cuestionarios, en este caso de salud, que son súper importantes, pues tengan sesgos, ¿no? Algo que también me parece como súper interesante es que el orden, si tienes una pregunta en una encuesta donde ordenas como las opciones, el orden, si no tienes un orden aleatorio, está sesgando los datos, ¿no? Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, qué pasa, cuál es la respuesta más, o bueno, la opción más respondida con distribución aleatoria y sin distribución aleatoria, para ver cómo los datos los puedes o pueden estar sesgados solamente cuando no se piensan en esas cosas. Entonces, todo esto también para pensar todo lo que está detrás de el diseño de una encuesta, ¿no? Que es muchísimo y les digo, no es un tema que vamos a tener nosotros en el semestre, pero que cuando ustedes sí tienen la oportunidad de utilizar, ¿no? Información de alguna encuesta, ya sea de que produzca el gobierno, ¿no? Local, estatal o federal, o que utilicen, ¿no? Como de sus trabajos, la empresa, de lo que sea, pensar bien desde el sesgo de selección, a quién se le hicieron las preguntas, hasta cómo se hacen las preguntas, les digo los detalles de cómo están acomodadas las opciones, ¿no? Y ya para terminar, como puntos para reflexionar, hay un amplio número de factores que ocurren en la selección de una muestra, en la recolección de datos, que pueden limitar nuestra habilidad para caracterizar la realidad correctamente. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy críticos de los datos, ¿no? Digo, para empezar, hay gente que tira muchas opiniones sin ni siquiera tener datos.
nosotros, ¿no? Como científicos sociales en entrenamiento, como administradores públicos que, ¿no? En entrenamiento, partimos de la idea de que los datos son fundamentales y en realidad no podemos decir nada si no tenemos datos que caracterizan la realidad. Pero incluso a veces esos datos pueden tener un sesgo, ¿no? Entonces, como que pensar bien y críticamente de dónde vienen, quién los produce, para qué, ¿no? Etcétera. Y la otra es estar consciente de las posibles fuentes de sesgo al analizar datos o leer una noticia, una gráfica, una opinión que utilice datos recopilados con encuestas y con muestras. Espero que esto que les comenté hoy pueda servir, les digo, más allá de la clase, como para que en su propio consumo de noticias y de información tengan todo esto en cuenta. Y bueno, esa es como lo principal sobre la clase de población y muestra. La otra cosa que les quería comentar rápidamente es cómo podemos aplicar esto a problemas concretos de la estadística inferencial, ¿no? Recapitulemos un poco lo que ya vimos. Hablamos de estadística descriptiva, ¿no? Acuérdense, la primera clase, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, estas herramientas para describir observaciones y datos. Hablamos de distribuciones de probabilidad, ¿no? Vimos todas estas cosas de este, la probabilidad de que pase algo versus otra cosa, que si la regla de la multiplicación, la regla de la suma, y cómo se relaciona eso con las distribuciones de probabilidad de variables discretas, continuas y la distribución normal, ¿no? Que es la base de la inferencia estadística. Em, y ahora les presenté como este tema de poblaciones y muestras, que es la otra parte fundamental de la inferencia estadística, teniendo un poco más que ver con temas de metodología, incluso como de diseño conceptual de una investigación, pero estas dos cosas son las bases de la estadística, ¿no? La idea de las probabilidades teóricas y la idea de que estamos haciendo una inferencia de una muestra a una población y de dónde viene esa muestra, ¿no? Todo esto nos lleva a una cosa que se llama distribuciones muestrales, ¿no? Recapitulemos también un poco la dificultad de hacer inferencias radica en que tenemos que lidiar con incertidumbre, ¿no? Incluso con una buena muestra, y acabamos de ver lo difícil que es tener una buena muestra, ¿no? Pero incluso con una buena muestra, los estadísticos muestrales pueden ser distintos a los parámetros poblacionales que nos interesan, ¿no? Las muestras y las poblaciones no son lo mismo, incluso cuando tenemos una muy buena caracterización, ¿no? El reto entonces es evaluar el riesgo de equivocarnos al hacer una inferencia sobre una población a partir de esa muestra. Hay preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Que es con qué frecuencia este procedimiento nos va a dar la respuesta correcta si lo usara una y otra vez, ¿no? Lo mismo, pero pensado como a la inversa, es cuál es la probabilidad de que la inferencia que estoy haciendo a partir del resultado de una muestra sea incorrecta, ¿no? Que esté muy alejada de la característica de interés de la población. Y para responder estas preguntas tenemos que pensar en una cosa que se llaman distribuciones muestrales, ¿no? Una distribución muestral es una distribución de probabilidad teórica de todos los valores posibles, todos los posibles valores muestrales para la estadística que estamos buscando. Esta es una herramienta indispensable en estadística inferencial porque nos permite evaluar cómo se relaciona el resultado de nuestra muestra con todos los resultados de todas las muestras posibles y por extensión con la población sobre la que estamos interesados en hacer nuestra inferencia. Entonces, imaginemos que tenemos una muestra aleatoria, ¿no? De nuestra población y calculamos la media muestral. Les decía, volvamos al ejemplo clásico que hemos utilizado todo el semestre. Yo estoy interesada en saber la media de estudio, ¿no? El promedio de tiempo de estudio de los estudiantes de la facultad, porque como profesora de estadística me interesa mucho saber cuánto tiempo le están dedicando a la clase, ¿no? Entonces, eh, no lo voy a preguntar a mis alumnos porque entonces voy a tener una muestra sesgada, ¿no? Voy a hacer un muestreo aleatorio simple, tal vez de los estudiantes de SUA, porque solamente me interesa el SUA, ¿no? Entonces tengo un muestreo aleatorio simple de los estudiantes de SUA que obtengo con una técnica de randomización. Tengo 250 estudiantes y con eso, ¿no? Voy a hacer una inferencia a la población, toda la población de SUA de la facultad, ¿no? Entonces tengo mi muestra. Solo por azar, la media de mi muestra aleatoria simple, ¿no? Mi buena muestra, puede ser diferente a la población de la media, a la media de la población, la media real, la que no estoy viendo, la que tendría que preguntarle a todos los alumnos de SUA para conocer, ¿no? Em, la media, digamos, real está justo en esta como, ¿no? Línea azul y mi media muestral es esta X con la rayita arriba, 1, ¿no? Entonces, esta distancia entre la media muestral y la media poblacional real
se llama error de muestreo, ¿no? Ahora, imaginemos, ¿no? Que obtenemos cientos de muestras aleatorias y calculamos la media para cada una de ellas, ¿no? Entonces, no solamente hago una muestra, sino hago dos y hago tres y hago cuatro y a todas esas personas les pregunto otra vez, ¿cuál es, no, el promedio de tiempo que estudias? ¿En cuánto tiempo estudias en promedio? ¿Cuánto tiempo estudias en promedio? Y así, en vez de hacer una muestra, hago 100, ¿no? Esto, esta como distribución de todas las muestras posibles, se llama distribución muestral, que es una distribución de las medias muestrales, ¿no? En mi primera muestra, la muestra uno, esta es la media muestral, la muestra 2, esta es la media muestral, la muestra 3, esta es la media muestral, y todas son medias, perdón, todas son muestras aleatorias simples, todas son muestras buenas, pero solo por azar van a ser muchas o la mayoría de ellas distintas, un poco distintas a la, digamos, media poblacional real, ¿no? Algunas características interesantes de las distribuciones muestrales, ¿no? Cuando se cumplen ciertas condiciones, es que tienen una distribución normal y la media de la distribución muestral es igual a la media de la población. Entonces, ustedes ya conocen esta forma, ¿no? La estuvimos trabajando mucho la última clase calculando el área bajo la curva. Entonces, lo que es interesante de las distribuciones muestrales es que tienen una distribución normal, ¿no? Y la media de la distribución normal es la media real de la población, que eso es como muy interesante. Em, ay, perdón, como que... Ok, ahora, nosotros que ya vimos estas propiedades de las medias, de las distribuciones normales, si se acuerdan en la última clase, que fue justo lo que vemos, ¿se acuerdan que discutimos esto, ¿no? Y que vimos esto, el 68,26% de las medias muestrales se encuentran dentro de una desviación estándar de la media poblacional, una desviación estándar hacia arriba y una desviación estándar hacia abajo, ¿no? El 95% de las medias muestrales se encuentran a 1,96 distribuciones estándar de la media poblacional. Esto es justo, chicos y chicas, lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, utilizando nuestros conocimientos sobre la distribución normal, podemos entonces pensar en la ubicación de las medias muestrales con respecto a la media poblacional, ¿no? Características importantes de la distribución muestral. Son distribuciones teóricas, ¿no? No vamos a hacer 100 muestras de estudiantes de la facultad como para probar esto y déjense ustedes 100, como en realidad esto es teórico al infinito, ¿no? Todas las muestras posibles que yo pudiera sacar de alumnos de la facultad van a ser una distribución normal, ¿no? Cada estadística que me interesa, media, rango, mediana, etcétera, tiene su propia distribución muestral. Ahorita solamente estoy pensando en la media del tiempo de estudio, ¿no? Y solo por azar, las distintas muestras forman parte de una distribución muestral, que forman parte de una distribución muestral tienen distintos valores en sus estadísticas, ¿no? La media de cada muestra va a ser un poco distinta simplemente por error de muestreo, porque en esta media agarré como a este grupo de personas, en esta muestra, perdón, en esta otra muestra agarré a X grupo de personas, ¿no? Y eso refleja simplemente el error de muestreo. Pero es una distribución de probabilidad y acuérdense de nuestra segunda clase. Con saber, ¿no? La forma y las características y las propiedades de una distribución de probabilidad teórica, entonces podemos saber mucho y podemos tener como conocimiento de la probabilidad de obtener una estadística muestral específica, ¿no? Porque conocemos las propiedades de esa distribución teórica. Ahorita les va a hacer más sentido todo lo que estoy hablando. Suena muy teórico y así como muy volado, pero ahorita lo voy a aterrizar en algo más práctico, ¿no? Solo para distinguir un poco y como recapitulizar, ya hablé mucho, en terminología y en simbología, ¿no? Tenemos una población, las características de esa población se llaman parámetros poblacionales, por ejemplo, la media de estudio de, la media del tiempo de estudio de los alumnos de la facultad, la opinión sobre el paro de los alumnos de la facultad, de todos los alumnos de la facultad, qué tanto les importa el cambio climático a los alumnos de la facultad. Todo eso son parámetros poblacionales, ¿no? La proporción de personas que les importa, la proporción de personas que lo ven de forma positiva al paro, yo qué sé, ¿no? La simbología de las poblaciones, de los parámetros poblacionales, es la que está acá arriba, que también ya la hemos visto, ¿no? Esta media, que se expresa como con la letra griega mu, y este sigma, ¿no? Para la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces, y el ejemplo, la media del tiempo de estudio de todos los estudiantes de la facultad. Ahora, la muestra no se llaman parámetros poblacionales, se llaman estadísticos muestrales, esas características que obtenemos.
La media, también ya la hemos visto, la simbología es esta X como con la rayita arriba y la desviación estándar es una S con esta X, S de X, la desviación estándar de la muestra. El ejemplo en este caso sería la media del tiempo de estudio de la muestra de la teoría de 100 estudiantes, 250 estudiantes o lo que sea. Y la distribución normal, ¿no? Nos sirve para evaluar qué tan seguros podemos estar de que nuestro estadístico muestral es una buena estimación de este parámetro poblacional. Entonces, relaciona un poco estos dos de arriba. Y como se expresa en simbología, para tener las cosas un poco más complicadas, es la mu, ¿no? De la media muestral con esta X con la rayita. Esto significa la media de las medias muestrales y esta es su error estándar, ¿no? Ya no se llama desviación estándar, se llama error estándar y esta es la media de las medias muestrales, que es la media de todas las medias de todas las muestras posibles, ¿no? Todo esto nos lleva a una cosa un poco más teórica y no se preocupen si no lo entienden del todo y les digo, vamos a tener preguntas y respuestas, pero esta es realmente la base de la estadística inferencial, el teorema del límite central, digamos, a nivel teórico, ¿no? Cuando se seleccionan muestras aleatorias simples de una población, la distribución muestral de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal a medida que se incremente el tamaño de la muestra. Esa distribución normal que les enseñé de todas las muestras posibles, de todas las medias de las muestras posibles, les decía, forma una distribución normal a medida que aumentemos el tamaño de la muestra. Si nuestro tamaño de la muestra es 5, no estamos tanto en una distribución normal. Si nuestro tamaño de la muestra es 20, sí. Si es 40 más, si es 100, ya es una distribución normal, ¿no? Este ejemplo gráfico se puede ver en su libro, ¿no? Que yo sé que están leyendo, donde tenemos ¿no? La experiencia de 5 propietarios de motocicletas con la duración de sus llantas, ¿no? Tenemos 5 personas, ¿no? La media poblacional real de la población de la duración de las llantas es 36 meses, ¿no? Perdón, es 7,2 meses, la media. Si hacemos muestras, ¿no? De cada uno de estos, agarro primero a Carl, Debbie, Elizabeth y luego a Debbie, Elizabeth, Frank, luego a estos tres y hago como todas las muestras posibles, agarrando de tres en tres, ¿no? En mi primera muestra, ¿no? La media de la muestra son 10 meses, duran las llantas. En la segunda muestra, agarrando a Debbie, Frank y George, 8 meses, 2 tercios. En la tercera muestra, agarrando a Debbie, Elizabeth y George, las llantas duran 8 meses. Bueno, si yo, ¿no? Sumo obviamente las medias de todas las muestras y saco la media de todas las medias, que es la media de las medias muestrales, si se ponen a pensar, me va a dar la media poblacional real, ¿no? Si se fijan, así se ve la población, así se ve la distribución de las distintas medias. Estas son todas las medias. Si se fijan, ven la forma, se aproxima a una distribución normal. Y estas son, fíjense, son muestras de 3 personas, ¿no? Es una N bastante chiquita, pero se aproxima a una distribución normal. Lo que es interesante es que a medida que nuestro tamaño de la muestra sea más grande, vamos a tenerlo cada vez más parecido a una distribución normal, ¿no? Y un poco como dice su libro, el teorema del límite central es uno de los conceptos más poderosos de estadística, ¿no? Y básicamente lo que dice es que la distribución de las medias muestrales, les digo, como si yo sacara 1.000 muestras y yo grafico como todas esas muestras, eso me va a llevar o va a tender a una distribución normal, ¿no? Y eso se cumple sin importar la forma de la distribución de la población de donde se tomaran las muestras, como independientemente de si esa población tiene una distribución normal o no, las medias de las medias muestrales, digamos, esa distribución va a tener, va a ser una distribución normal, ¿no? Entonces, esa es una cosa súper poderosa y como dice aquí, no importa qué forma tiene la distribución de la población, esto ocurrirá siempre. Y este principio es lo que eventualmente nos va a permitir hacer estadística inferencial. Ahorita van a ver por qué. Este es en su otro libro, en el libro de Anderson, donde viene la ilustración del teorema del límite central con 3 poblaciones, ¿no? Entonces aquí vemos como con una n de 2, n igual es el tamaño de la muestra, con un tamaño de la muestra de 2, medio se ve normal, pero no tanto, con 5, ya con 30 se convierte en una distribución normal, ¿no? Ok, ese es el primer principio importante del teorema del límite central. El segundo principio importante
es que la media de la distribución muestral, ¿no? Será igual a la media de la población, que es un poco lo que les enseñé gráficamente. Este, creo que por aquí viene la gráfica, si no, ahorita la recupero. Pero digamos, hasta ahorita llevamos dos propiedades del teorema del límite central, ¿no? Que están las medias de las medias muestrales distribuidas normalmente y que la media de las medias muestrales está en el lugar de la media poblacional, que es un poco lo que vimos aquí con las cosas de las llantas, ¿no? Esta es la media poblacional, 7,2 meses, es la media real. La media de todas las, ¿no? De las medias de las muestras posibles. Si yo saco el promedio de todas estas, me va a dar la media poblacional, ¿no? Entonces, ese es el principio que se está, digamos, ilustrando acá. Em, La media de la distribución muestral es igual a la media de la población. Y el tercer principio importante, y solamente vamos a ver tres, no se preocupen, es que el error estándar de la distribución muestral es igual a la desviación estándar de la población dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, esto en realidad lo que nos está diciendo es apréndanse esta fórmula, o bueno, no apréndanse porque ustedes saben que en mi clase no se tienen que aprender nada de memoria, pero es básicamente cómo se calcula el error estándar. Es con esta fórmula que es la distribución estándar, ¿no? Perdón, la desviación estándar de la población entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿no? El error estándar es la desviación estándar en una distribución normal. Es exactamente, es como una desviación estándar, es exactamente lo mismo, pero en la distribución muestra, la distribución está de las medias muestrales, ¿no? Em, y les digo, como este principio es realmente como esa fórmula. Em, Esto es importante porque el error estándar tiene un impacto importante, o más bien el tamaño de la muestra tiene un impacto importante en el error estándar, ¿no? El error estándar es una medida de dispersión de las medias muestrales con respecto a la medida de las medias muestrales y por lo tanto de la media poblacional, ¿no? Cuando aumenta el error estándar, los valores de las medias muestrales se agrupan menos en torno a la media poblacional real, ¿no? Un error estándar grandote hace que haya menos agrupación alrededor de la media poblacional, o sea, que esté como más chatita. Cuando disminuye el error estándar, los valores de las medias muestrales se agrupan más en torno a la media poblacional real. O sea, nuestra distribución normal se ve, digamos, más flaquita y más agrupación en torno a la media. Menos, ¿se acuerdan que vimos también eso? Como las distribuciones normales a veces que tienen desviaciones estándar gigantescas, pues están todos los valores muy alejados de la media. Las personas son muy distintas, ¿no? Entre sí, las personas, los valores. Y cuando están muy pegaditas a la media, quiere decir que casi todos son parecidos a la media, no hay tanta dispersión, ¿no? Ese también es el error estándar. Cuando el error estándar es grande, hay mucha dispersión. Cuando el error estándar es chiquito, hay poca dispersión. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que la fórmula, perdón, del error estándar tiene el tamaño de la muestra ahí. Entonces, con el tamaño de la muestra, nosotros podemos hacer que tengamos un error estándar grandote o un error estándar chiquito. Y eso implica una distribución muestral chatita o una distribución muestral más como agrupada en torno a la media, ¿no? Y obviamente eso habla de precisión, ¿no? Con menos dispersión tenemos más precisión con la que podemos utilizar la media de nuestra muestra para estimar la desviación, la media de la población. Si tenemos, imagínense, una distribución muestral muy chatita con muchísima dispersión, tal vez nuestra muestra de estudiantes de la facultad, ¿no? Una muestra de 20 personas, nuestra media va a estar pues, bastante alejada de la muestra. Mientras que si tenemos un error estándar chiquito y entonces poquita dispersión, ¿no? Mi media de la muestra es más probable que esté más cerquita de la media poblacional real, que es lo que nos importa, ¿no? Y les digo, ¿por qué nos interesa esto de que si el error estándar sea grande o chiquito? Porque al disminuir el error estándar, ¿no? Nos acercamos más al valor, digamos, real, al que no podemos observar, pero que sabemos que existe. ¿Cómo podemos disminuir el error estándar? Porque si aumentamos el tamaño de la muestra, el error estándar se vuelve más chiquito. ¿Por qué? Porque como el tamaño de la muestra, acuérdense, vimos ese tercer principio tiene que ver sobre todo con que como está en el denominador de la fórmula, un denominador grande
produce un error estándar muy chiquito, ¿no? Porque lo dividimos entre un número grande. Y ustedes saben que al dividirlo entre un número grande, pues se hace más chiquito nuestro número. Cuando nos veamos en vivo, iba a decir, presencial, lo podemos ver otra vez si les interesa. Digamos, si necesitan como un punto con el que quedarse de todo esto, es que a mayor tamaño de la muestra, más precisión en nuestra inferencia. Ese es el punto principal, ¿no? Pueden ver otra vez mi explicación. Si tuvo sentido, siento que yo misma como que no sé si lo expliqué muy bien, pero el punto es un tamaño de la muestra más grande nos da una inferencia más precisa, porque nuestra muestra va a estar más cerca, va a haber menos dispersión y va a estar más cerca de los valores poblacionales reales, ¿no? Aquí está, digamos, un poco explicado y vemos cómo con una muestra, tamaño de muestra de 10 el error estándar es muy grande, 31,63, mientras que con una muestra de 100 el error estándar es chiquito, es de 10, ¿no? Entonces, entre más chiquito el error estándar, más precisión. Obviamente, el problema con aumentar el tamaño de la muestra es que en general implica mucho más dinero, mucho más tiempo, ¿no? Si yo me quedo con 20 personas para entrevistar sobre el paro, ¿no? 20 estudiantes, como, ¿qué opinas del paro? ¿Estuviste viniendo? No sé qué, ¿te gusta tal y así? Implica cierto tiempo, implica ciertos recursos. Ah, no, yo quiero una muestra de 500 personas para que sea lo más precisa posible. Sí, está súper chido, pero tengo el tiempo, tengo los recursos, tengo la logística para entrevistar a 500 alumnos. A veces no se puede, ¿no? Y sobre todo pensemos en una muestra representativa de, ¿no? A nivel México, lo que implica hacer entrevistas, ¿no? En todo el país. Entonces no se puede hacer como un tamaño de muestra del infinito. Pero bueno, em, el teorema de límite central es muy importante porque nos permite usar estadísticos obtenidos de una muestra para hacer inferencias con respecto a los parámetros de la población sin tener que saber sobre la forma de la distribución de la población. Les decía, eso que retomé del libro, como lo poderoso que es el teorema de límite central, que independientemente de la forma real de la población, ¿no? El teorema de límite central se cumple y tiene estos tres principios como fundamentales. Eso significa que podemos calcular información probabilística acerca de la diferencia entre la media poblacional y la media de nuestra única muestra, porque digamos, todo esto estamos haciendo como un ejercicio teórico de si tuviéramos 100 muestras, si tuviéramos 1000 muestras, si tuviéramos un número infinito de muestras, pero obviamente normalmente solamente tenemos una muestra, ¿no? Entonces, utilizamos nuestros conocimientos sobre distribución normal estándar, cálculo de medias, de la media de las medias muestrales y el cálculo del error estándar para poder hacer estas inferencias, ¿no? Estos son, digamos, los tres principios así resumidos, ¿no? Este, mm, una distribución normal, muestral está distribuida normalmente, la media de las medias muestrales es igual a la media de la población y el error estándar es la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿no? Y lo que les había dicho, pensemos en la distribución normal, lo que aprendimos, ¿no? En la clase pasada o la anterior, donde el 68,26% de las medias muestrales están a más o menos un error estándar, ¿no? De la media y significa entonces que el 95%, ¿no? De las medias muestrales están a 1,96 errores estándar de la media. ¿De qué nos sirve todo esto y a dónde voy? ¿No? Si el 95% de las medias muestrales están a más o menos 1,96 errores estándar de la media, ¿no? Significa que para 95 muestras de cada 100 podemos encontrar la media poblacional si la buscamos a más o menos, ¿no? 1,96 errores estándar de la media de la muestra. Entonces, yo tengo mi muestra uno que hice con la lista que me dio Chanona, ¿no? No está exactamente en la media de la población, ¿no? Me salió que los alumnos estudian 15 horas cuando la media poblacional real es 14,5 horas. Bueno, en mi segunda muestra hipotética, ¿no? Lo vuelvo a hacer y me salió que estudian 14,7 horas. Bueno, pero incluso, ¿no? Está en ese 1,96. Mi tercera muestra me sale que estudian 12 horas. Bueno, no importa, pero está dentro de ese 1,96 y así. Entonces, solamente una de 20, ¿no? Porque es el 95%, voy a estar fuera como de ese rango de 1,96 errores estándar. Todas las demás voy a estar en ese rango, ¿no? Y eso nos lleva a la estimación con intervalos de confianza, ¿no?
Recuerden, estamos hablando en estadística inferencial, ¿no? Pensando en cómo hacer esta inferencia de la muestra a la población, del parámetro, el estadístico muestral al parámetro poblacional, ¿no? Eh, Hay tres formas de pensar, o por lo menos, bueno, voy a hablar de algunas, ¿no? Eh, Cómo hacer esta inferencia. Yo justo les digo, quiero saber el tiempo de estudio de los alumnos de la facultad, ¿no? De cualquier estimador, por ejemplo, la media, la desviación estándar, la proporción, etcétera, ¿no? Una primera opción de estimar parámetros poblacionales es asumir que la media de la población es igual a la media de mi muestra, ¿no? Entonces yo tengo esa, mi muestra uno, ¿no? Y me salió que estudian 14,5 horas, ¿no? En mi media. Y yo asumo como es una muestra representativa, mis preguntas estuvieron bien planteadas, no tengo sesgos de no respuestas, no tengo sesgos de respuesta, no tengo sesgo de selección. En mi muestra, ¿no? Se vio que los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudian 14,5 horas. Yo asumo entonces y hago la inferencia de que los alumnos de la facultad, todos los alumnos de la facultad estudian 14,5 horas, ¿no? Esa es una forma de hacer una estimación de un parámetro poblacional, ¿no? Y eso se llama estimación puntual. Un solo número se utiliza para estimar un parámetro de población desconocido, ¿no? Digamos, es mejor eso que preguntarle a mis alumnos cuánto estudian y asumir que eso es lo que estudia toda la población, ¿no? Porque por lo menos de la otra forma tengo una buena muestra, no sesgada, ¿no? Con buenas preguntas no sesgadas. Este, ¿Cómo se hace, no? Pues tomamos solamente la muestra de teoría simple, hacemos las preguntas y asumimos que entonces lo que yo estoy obteniendo, mi media, mi desviación estándar de mi muestra es la media de la desviación estándar de la población, ¿no? El problema con esta estrategia es que es muy probable que nos equivoquemos, ¿no? Incluso con una muestra aleatoria, es probable que la estadística muestral sea diferente al parámetro poblacional, aunque sea por muy poquito, ¿no? Esto va a reflejar el error de muestreo. Acuérdense, error de muestreo lo acabo de definir también hace unos minutos, es la diferencia entre el estadístico muestral utilizado para estimar un parámetro poblacional y el valor real pero desconocido del parámetro poblacional, ¿no? En realidad, yo sé que ese 14,5 horas que obtuve en mi muestra es muy probable que no sea el 14,5 horas, ¿no? O ese valor desconocido de la media poblacional real. Porque acuérdense, solo por azar, la media de la muestra eh, aleatoria puede ser diferente a la media de la población. Ese es el error de muestreo. Mi segunda opción para entonces calcular un parámetro poblacional va a ser una cosa que se llama intervalo de confianza, que va a ser obviamente la que vamos a utilizar aquí en estadística inferencial. Un intervalo de confianza es un rango de valores que tiene su centro en la media de la muestra, en el cual pensamos que se encuentra la media poblacional. Digo, tanto la media como les decía, cualquier parámetro, una desviación estándar, una proporción, un rango, lo que sea. Entonces, eh, lo que hacemos con un intervalo de confianza es construir un margen de error alrededor de nuestra media muestral, ¿no? Tenemos nuestra media muestral, que es X barra, ¿no? Y voy a construir un rango dentro del cual pienso que está mi valor real, que no conozco, que no veo, pero que yo voy a decir está en este intervalo, ¿no? Está en este rango. Em, los intervalos de confianza están definidos por una cosa que se llama nivel de confianza, que es la seguridad de que el intervalo de confianza incluya el parámetro de población real. Entonces, por ejemplo, con un intervalo de confianza del 95% significa que hay, ¿no? Un 95% de probabilidad o que tengo un 95% de seguridad de que el intervalo que construí tiene el parámetro poblacional real, ¿no? Lo que es lo mismo, probabilidad de 0,95 de que el parámetro poblacional real esté incluido en ese intervalo de un nivel de confianza de 95%, ¿no? Em, ¿Cuál es la ventaja de un intervalo de confianza versus una estimación puntual? Que es lo que decía antes, es solamente asumir que mi muestra es igual a la población. Es menos probable que me equivoque y puedo cuantificar el riesgo de equivocarme. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo hay un 0,95 de probabilidad de que sea así y estoy asumiendo que hay un 0,05, ¿no? Un 5% de probabilidad de que me equivoque. ¿Cómo podemos estimar un intervalo de confianza? Bueno, vamos a recordar justo lo que acabo de decir sobre distribuciones muestrales y teorema del límite central, ¿no? ¿Se acuerdan? Les acabo de poner esta gráfica, ¿no? Donde yo les decía, el 95% de todas las medias muestrales o todos los parámetros, ¿no? Y los estadísticos muestrales están a más o menos 1,96 errores estándar de el parámetro poblacional real,
¿no? Esta otra vez que se las puse, ¿no? Una de 20 o en este caso 5 de 100 no van a estar en ese rango, ¿no? Todas las demás, sí, ¿no? Les acabo también de poner esta visualización, se las pongo otra vez porque me tardé mucho para que saliera. Em, pero otra vez, ¿no? Em, en, para cada 95 muestras de cada 100 podemos encontrar la media poblacional si la buscamos a más o menos 1,96 errores estándar de la media de nuestra muestra, ¿no? En una de 20 o 5 de 100 no va a ser así. Teóricamente, entonces, si seleccionamos 100 muestras aleatorias de una población dada y construimos un intervalo de 1,96 alrededor de la media, ¿no? 95 de esos intervalos van a incluir a la media de la población. La probabilidad de que la media de la población, ¿no? Perdón, de la media de la muestra esté, ¿no? En ese rango es de 0,95, ¿no? Es una probabilidad relativamente alta. Todo esto, les decía, regresa a la idea de las distribuciones muestrales y el teorema del límite central, que nos dicen la probabilidad de que la media poblacional se encuentre cerca de cualquier media muestral posible, ¿no? Utilizamos este conocimiento para calcular qué tan cerca de la media poblacional nos encontramos y estimamos un intervalo de confianza alrededor de nuestra estadística muestral, ¿no? Y podemos cuantificar qué tan probable es que nuestra estimación sea correcta. Entonces, yo tengo, en mi muestra salió que, ¿no? Los alumnos de la facultad estudian 14,5 horas, ¿no? Construyo un margen de error alrededor de esa media muestral, ¿no? ¿Cómo se construye ese rango o ese margen de error, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. Pero todos los intervalos de confianza tienen esa forma. La media muestral, que es 14,5 en este caso, más menos el margen de error, que ahorita les voy a enseñar cómo se calcula, es la X barra estándar, la media, ¿no? Y el margen de error es Z por el error estándar, ¿no? Z, ¿se acuerdan? Es lo que vimos la clase pasada y el error estándar. Entonces, ¿cómo lo calculamos, digamos así, los pasos? Paso uno, escoger un nivel de confianza y su valor Z correspondiente. Cada nivel de confianza tiene un valor Z correspondiente. El nivel de confianza, les decía, es la probabilidad de que nuestra estimación sea correcta, ¿no? Entonces, con un intervalo de confianza de 95%, decimos que estamos 95% seguros de que la media poblacional está en ese rango, ¿no? Es la probabilidad de que el intervalo de confianza incluya mi parámetro poblacional real. En ciencias sociales, los más comunes son 90%, 95% y 99%. En disciplinas como medicina, 99,9%, 99,99% son los niveles de confianza que manejan, ¿no? En ciencias sociales utilizamos niveles de confianza más bajos y los valores Z correspondientes para estos niveles de confianza son para 90% 1,645, para 95% 1,96. Seguramente se acuerdan de esto porque esto lo vimos cuando, ¿no? En la tablita, y para 99% 2,57. Estos valores los encontramos en la tabla normal de Z. Y si quieren, ahorita no tengo una tabla conmigo, pero ya sea en la sesión de Zoom o cuando nos veamos de manera presencial, les enseño exactamente, para los que no se acuerdan, cómo, cómo encontrarlos en la tablita, ¿no? Sí, les digo después porque no lo tengo en las diapositivas y siento que no lo voy a poder explicar con hojas. Em, Segundo paso, ya decidí, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, voy a utilizar 95%, o sea, un Z de 1,96, ¿no? Voy a calcular ahora el error estándar. ¿Cómo calculo el error estándar? Acuérdense la fórmula, desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿no? Eh, Esos datos se los va a dar el problema, se los va a dar yo, se los va a dar como la situación que están investigando, ¿no? Mi muestra de los alumnos de la facultad fue de 100 alumnos, ¿no? Con una desviación estándar de 8, ya sea poblacional o de la muestra. Eso ahorita no nos vamos a meter mucho. Entonces, aplico la fórmula 8 entre raíz de 100 y como siempre hemos visto, ¿no? Si van a hacer dos operaciones con una división, primero hagan la parte de abajo, ¿no? El denominador, y luego hacen ya la división. 8 entre la raíz de 100 es 10, 8 entre 10 es 0,8, ¿no? Calculamos ahora el margen de error, Z por el error estándar. Acuérdense, el error estándar lo acabamos de calcular, es 0,8.
y Z era 1.96. ¿Por qué 1.96, María? ¿De dónde salió ese 1.96? Es porque estamos hablando de un intervalo de confianza, ¿no? Un nivel de confianza de 95% que yo decidí porque es, no sé, lo que yo quiero como investigadora o como persona que esté estudiando este fenómeno. Normalmente para esta clase va a ser el nivel de confianza que yo les diga, ¿no? La maestra. Entonces, 1.96 por punto 8, 1.57, ¿no? Este, digamos, es el margen de error y es que lo que implica, ¿no? Lo que significa este 1.57 es que necesitamos ir 1.57 horas en cada dirección de la media muestral para estar seguros, ¿no? 95% seguros de que hemos capturado la media poblacional real. ¿Qué significa? Que yo puedo estar 95% segura de que el valor real del tiempo de estudio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está entre 12.93 horas y 16.07 horas. Esta técnica nos sirve para decir está exactamente en 15.23, ¿no? La única forma en la que yo puedo saber y llegar a ese 15.23 es preguntándole a todos los alumnos de la facultad. Esa es una opción, pero la descarté desde el principio porque estoy utilizando muestras porque no le puedo preguntar a todos, ¿no? Entonces, otra opción, como vimos, es decir, es 14.5 porque eso es mi muestra y porque es mi estimación puntual y así va a ser. La tercera opción que yo les estoy dando es no lo puedo saber porque no lo puedo preguntar a todos. No voy a asumir que el resultado de mi muestra es el parámetro poblacional porque es muy probable que me equivoque. Lo que sí puedo decir con un 95% de seguridad es que los alumnos de la facultad estudian entre 12.93 y 16.07 horas, ¿no? Hay 0.95 de probabilidad de que el valor real de la media esté ahí, ¿no? Puedo subir mi nivel de confianza a 99%, lo puedo bajar a 90%, ¿no? Y va a cambiar un poco justo la precisión, y el rango. Em, el último paso entonces es interpretar los resultados. Una interpretación completa de un intervalo de confianza tiene tres componentes. Nivel de confianza, ¿no? Decir si el intervalo, perdón, si el intervalo que están reportando, ¿no? ¿Qué nivel de confianza? Si es 90%, 95, 99, 99.9. Hay una referencia al parámetro poblacional que estamos estimando y tenemos que mencionar el intervalo de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interpretación completa de todo lo que acabo de hacer sería, tengo un 95% de confianza de que el promedio real de horas de estudio de la población de estudiantes de la facultad está entre 12.93 y 16.07 horas. Es una interpretación completa. Se los menciono porque para la tarea y eventualmente el examen, esto es lo que vamos a estar buscando, ¿no? La interpretación completa. Una cosa importante que es además algo como una forma común de interpretar incorrectamente los intervalos de confianza es que no significa que el 95% de los alumnos de la facultad estudian entre 12.93 y 16.07 horas. No es eso lo que significa. Lo que significa es que el promedio de todos los alumnos está entre esos valores, no que el 95% de los alumnos estudian esa cantidad. Espero que se entienda. Ok, vamos a ver un ejemplo más y ya los voy a dejar ir. Supongamos, ¿no? que el número de mensajes de WhatsApp por hora que manda la población de adolescentes en la Ciudad de México tiene una desviación estándar de 3. Eso lo sabemos. Normalmente no vamos a tener esos datos, pero les digo, esperemos a la próxima clase que nos vemos en persona para hablar de qué pasa cuando no sabemos esto. Pero bueno, yo sé que la desviación estándar es 3. Voy a tomar una muestra aleatoria simple de 144 adolescentes. ¿Cómo hice esa muestra aleatoria? Bueno, ese es un tema súper complicado, lo vimos, ¿no? A la primera mitad de la clase, alguien, ¿no? Una casa encuestadora hizo una muy buena muestra de adolescentes y 144 adolescentes es una muestra aleatoria simple, es una buena muestra, ¿no? De ahí partimos. Y el promedio de mensajes que mandan es por hora es 4.5 por WhatsApp. Yo creo que es bajo, pero bueno, así se me ocurrió el problema. Y ahora que mandan más por Instagram, creo, según yo, tal vez es cierto. Entonces, vamos a calcular un intervalo de confianza del 90% para estimar el promedio de mensajes de WhatsApp por hora que manda la población de adolescentes de la Ciudad de México. Con esos 144 chavitos, voy a estimar toda la población de adolescentes de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, primer paso, acuérdense, escoger un nivel de confianza y su valor Z correspondiente. En realidad no lo van a escoger, van a hacer lo que les diga, ¿no? La profesora. 90%. Entonces quiero tener
90% de seguridad de la afirmación que voy a hacer. El valor Z asociado con 90% de confianza es 1.645 y les digo, lo vemos en clase para, para explicarles cómo llegaron a eso, si no se acuerdan cómo era. Acuérdense, partir la distribución a la mitad, ver en dónde caen esos cachitos y en la tablita de Z encontrar esos valores hacia afuera. Para los que se acuerdan está bien, si no, olviden lo que dije en esos últimos 30 segundos. Vamos a utilizar un valor Z de 1.645. Segundo paso, calculamos el error estándar. ¿Cómo se calcula el error estándar? Con la fórmula desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Acuérdense que yo sé que la desviación estándar de los mensajes por WhatsApp, ¿no? De los adolescentes de la Ciudad de México es de 3. Esto les digo, vamos a ver qué pasa cuando no lo sé. Y lo divido entre el tamaño de la muestra, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es raíz cuadrada de 144, 12, 3 entre 12, 0.25. ¿Vale? Tercer paso, calculamos el margen de error, Z por el error estándar que acabo de calcular, 1.645 por 0.25 igual a 0.411, ¿no? Y con eso calculamos el intervalo de confianza, media más el margen de error que acabo de calcular, media menos el margen de error, 4.5 más 0.411, 4.5 menos 0.411, me da de 4.09 a 4.91 mensajes. Y último paso, interpretarlo. Acuérdense, tres cosas. Nivel de confianza, una referencia a la población de la que estoy hablando y el intervalo, obviamente, ¿no? Entonces, la interpretación completa sería, tenemos un 90% de confianza de que el promedio de mensajes de WhatsApp por hora que manda la población de adolescentes de la Ciudad de México está entre 4.09 y 4.91 mensajes. ¿Va? Y por último, ¿qué factores afectan la precisión o amplitud de los intervalos, ¿no? Si yo les dijera como, a ver, ¿qué intervalo prefieren? Yo que sé, soy una investigadora tal, ¿no? Que les diga como el tiempo promedio de los alumnos promedio de estudio de los alumnos de la facultad está entre 10.5 y 18.5 horas o 14.25 y 14.75 horas, ¿no? Yo como profesora de estadística, pues me sirve muchísimo más una cosa que tenga un rango chiquito, ¿no? De 10 a 18 horas hay un buen de diferencia, mientras que de 14.25 a 14.75 hay poquita diferencia, ¿no? Entonces, obviamente preferimos un intervalo de confianza más chiquito, menos amplio, ¿no? Em, Tiene un margen de error más pequeño. Aquí el margen de error se sacaría como, ¿no? Saco la media y veo de la media de estos dos, entre 4.25 y 4.75 está 4.5, ¿no? El margen de error es 0.25, porque es 14.5 menos 14.25 y menos 14.75. Entonces el margen de error es 0.25, prefiero un margen de error más chiquito, ¿no? El problema es que ese margen de error está relacionado con los niveles de confianza, ¿no? Niveles de confianza más altos producen un margen de error más grande y más impreciso. Niveles de confianza más chiquitos producen un margen de error más chiquito. Vean, 50% de confianza lo tengo que multiplicar por un número muy chiquito, entonces me va a dar un margen de error bien chiquito. 99.9 de confianza lo tengo que multiplicar por una Z bien grandota, entonces voy a tener un margen de error mucho más grande, ¿no? Em, entonces, hay tres cosas que pueden afectar el rango o la amplitud de los intervalos de confianza. La primera es esta que le estoy diciendo, el nivel de confianza, ¿no? A más confianza, menos precisión. La segunda es el tamaño de la muestra. Con una muestra más grande, tengo un error estándar más pequeño, ¿no? Y por lo tanto más precisión, porque acuérdense de la fórmula, ¿no? Con una muestra más grande, este número va a ser más grande, este denominador va a ser más grande, este error estándar entonces va a ser más chiquito, ¿no? Porque voy a dividir 3 entre un número más grande. Entre más chiquito es este número, ¿no? Un número más chiquito por esto va a ser también más chiquito, el margen de error va a ser más chiquito. Entonces, a una muestra más grande, ¿no? Voy a tener un error estándar más chico, más precisión, o sea, un margen de error más chico. Y la tercera razón por la que puede haber un intervalo de confianza chiquito, no un poco amplio, es que hay poca variación en la población, ¿no? Más allá de las operaciones y la cosa y la raíz cuadrada y así. Si en la población casi todos los alumnos de la facultad estudian muy cerca de 14.5 horas, ¿no? Mi
desviación estándar poblacional o muestral va a ser muy chica porque hay poca variación en la población. Entonces voy a tener un margen de error muy chiquito, ¿no? Si hay muchísima variación donde están las personas que estudian así 20 horas a la semana, ¿no? Y las personas que no estudian nada, eh, hay mucha variación, entonces eso también se va a ver reflejado en mi intervalo de confianza, porque pues entonces obviamente la desviación estándar es, ¿no? Ya conocemos ese concepto, la desviación estándar refleja como toda la dispersión que hay, ¿no? Y bueno, me quedo hasta aquí, ya hasta me siento un poco ronca. Espero no se hayan quedado dormidos o se hayan distraído mucho. Em, si no, igual regresen en otro momento. Lo bueno es que esto está grabado. Y les decía, vamos a resolver preguntas en una sesión de Zoom que organizaremos en la siguiente semana, del 3 al 7 de noviembre. Voy a hacer como un poll para ver qué día le conviene a la mayoría y qué hora. Si tienen dudas puntuales que pueden hacer por correo o por mensaje de Classroom, por favor, mándenmelas. Y yo creo, espero que nos veamos la próxima clase de forma presencial. Les dejo igual una pregunta de discusión relacionada con la clase de hoy, sobre todo la primera mitad, ¿no? Imagínense que tienen que hacer una encuesta para una población sobre la que tienen un interés específico, puede ser un interés profesional, puede ser un interés académico, puede ser un interés militante, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Cuál es esa población? A grandes rasgos, ¿qué les gustaría saber de ella? ¿Cómo creen que pudieran obtener una buena muestra de esa población, ¿no? Y piensen en los sesgos a los que se podrían enfrentar para muestrar a esa población que les interesa, ¿no? Entonces, no sé, a mí me interesa la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Por un interés profesional. ¿Qué me gustaría saber de ella? Me gustaría saber, mm, eso, tal vez hábitos de estudio, ¿no? ¿Cómo puedo obtener una buena muestra? Bueno, hablé mucho de eso, ¿no? Con un muestreo aleatorio simple. ¿Y qué sesgos me podría enfrentar? Pues tal vez sesgos de no respuesta, ¿no? Sobre todo si hago preguntas como sobre em, no tanto desempeño académico, pero tal vez motivación, que tanto les gusta la carrera o así, tal vez las personas que están más motivadas tienen más probabilidad de contestar mi encuesta, ¿no? Mientras los estudiantes que están más desmotivados, están más desconectados de la facultad y así es muchísimo más probable que no respondan mi encuesta, ¿no? Entonces ahí voy a tener un sesgo de no respuesta importante, tal vez también un sesgo de deseabilidad social, porque si los estudiantes saben que lo está haciendo una profesora, entonces quieren quedar bien, ¿no? Este, o todo lo contrario. Entonces, no sé, algo así. Piensen ustedes como en sus distintas profesiones o ámbitos en los que se mueven y para que reflexionen y aterricen un poco la primera mitad de la clase. Sobre la segunda mitad de la clase voy a subir una tarea, pero les digo, yo espero que puedan asistir a la sesión de Zoom para responder las preguntas que haya sobre ella. Y creo que es todo. Este, los dejo. Les agradezco mucho que hayan llegado al final de este video y nos vemos pronto. Cualquier duda, por favor, escríbanme y que estén muy bien. Hasta luego.